categoría para abajo, o sea, nuestra educación está en el suelo, nuestro nivel cultural es crítico, etcétera, etcétera, y sin embargo tú sientes que el peruano tiene una especie de optimismo irracional respecto de sí mismo y respecto del país. Esto, yo sé, es difícil que cambie, pero tiene que cambiar, tiene que cambiar. Mira, yo tengo muchísimos años en el periodismo, como tú sabes, y lo que siento es un tiempo circular. Nunca he sentido el tiempo lineal de la teoría del progreso. ¿Pero en este caso el eterno retorno? Sí, siento el tiempo circular. O sea, las frustraciones de ahora son las de ayer, las pérdidas de ahora, las pérdidas de oportunidades son las mismas de ayer. Es decir, hay una constante en el Perú que es justamente el despilfarro de las oportunidades. Y lo que sí veo es que la clase política se ha empobrecido y está en su mínima expresión, ¿no? Está en mínimos. No he visto, de lo que yo sé, de lo que he leído de la historia del Perú, no he visto una clase política tan paupérrima, tan indigente intelectualmente hablando como la que tenemos ahora, ¿no? Se vio en la CA de última, ¿no? Discursos penosos, un demagogo profesional casi andaluz, con perdón de los andaluces, hablando flores y prometiendo maravillas y voluntarismos imposibles. Ese fue el más aplaudido. Ya no hablemos de Acuña, ¿no? Ya no hablemos de Toledo, ya no hablemos de la señora Keiko, que paporretea todo aquello que puede limpiar su imagen respecto del papi que en realidad encarna. Entonces, claro, por ahora estamos fritos. Pero para decirlo en resumen, por ahora estamos fritos. Pero Bernard Shaw dijo, hablando de la democracia, que la democracia era el sistema que permite equivocarse libremente. Entonces aquí el sistema permite eso, ¿no? Entonces sencillamente los votantes no deciden su voto por el contenido del discurso, ni si fue reiterativo y se dijo una serie de trivialidades. Eso no decide el voto, ¿no? Sino cosas completamente ajenas, ¿no? Acá me gusta porque es muy simpático, o esta señora sí porque parece que es trabajador, etcétera. Cosas que están completamente fuera al margen de la ideología, ¿no? Completamente cosas así de la vida diaria. Claro, pero digamos, cuando hay algunos paréntesis anómalos, por ejemplo, en el caso de la última elección, ¿no? Cuando se presentó un candidato y dijo, yo quiero cambiar esto y esto y esto y esto y esto, y esto se va a convertir en la gran transformación, y después le dijeron, no, de ninguna manera, así no votamos por ti. Entonces, muy bien, voy a ceder en esto, pero queda este núcleo duro de transformaciones y esta es mi hoja de ruta. Innegociable. Bueno, ¿qué pasó? Lo secuestraron, lo tomaron, lo cooptaron, lo castraron y lo convirtieron en un presidente funcional a los grandes intereses. Entonces, ni siquiera es que a veces la gente vota por determinados mensajes, porque aquí el crónico ganador, el sempiterno ganador, el eterno ganador es el orden establecido. El mariscal Benavides sigue mandando acá, evidentemente. Y eso es lo que hay que romper. La democracia, efectivamente, en muchos países es un espejismo quinquenal, en donde nos hacemos la ilusión de que votamos. Al final de cuentas, no importa por quién votes, al final gana quien pone el dinero, a quien le debes, ¿no? Pero también hay otro argumento relacionado con las características de nuestra especie. Y por esas características es muy difícil que la democracia triunfe, no acá, en cualquier parte. ¿A qué me refiero? Nuestra especie es jerárquica y territorial. Bueno, toda especie jerárquica y territorial no es igualitaria. La democracia es igualitaria. Entonces es imposible que, digamos, en una especie que es... Lo único que le es normal a nuestra especie, desde el punto de vista evolutivo, es mandar o someterse. Pero sentirse igual a los demás, o decir todos vamos a ser hermanos, eso puede hacerlo, ¿no? Pero demanda tal esfuerzo
Y el ser humano ha tenido tanta repugnancia siempre a esforzarse y a responsabilizarse, que entonces prefiere lo otro, ¿no? Entonces recuerdo... Claro, bueno, ese fue el sueño del socialismo real, ¿no? Claro. Y miren qué terminó. Claro. La igualdad convertida en una ploma dictadura de unos cuantos. Sí, pues, pero de lo otro también salimos a un callejón sin salida. No, mejor dicho, nos quedamos ahí, porque yo no veo cómo así, mientras que haya esto que tú has indicado con... Solo algo nos puede salvar al final, Marco Aurelio, y es que la extinción va a producir, no en esta generación ni en la próxima, en 100 años, tal nivel de terror que es posible que ocurra una suerte de transformación sometida al miedo, que es probablemente la única transformación factible en nuestra especie, ¿no? Al final fue Robespierre, el que impuso los derechos humanos, el terror. El terror fue el que creó los derechos humanos de los que ahora hablamos, ¿no? En la Europa democrática. Bueno, pero fue el terror, fue la guillotina. Bueno, el terror a la extinción, cuando haya ciudades como Lima sometidas a un crecimiento de 5 o 6 metros del nivel del mar, cuando haya islas que desaparezcan y cuando el clima haya cambiado de tal modo y cuando la acidez del mar haya extinguido la mitad del plancton, que eso es lo que va a ocurrir, y eso es lo que prevén los científicos, cuando el dióxido de carbono empiece a embrutecer aún más a la gente, ese terror es posible que produzca un gran cambio en la humanidad, que se deshará de esta clase política absolutamente impresentable a nivel mundial y creará liderazgos de emergencia, que son los únicos que nos pueden salvar. Al final esa es, fíjate, la esperanza verde en la que uno puede sostener la existencia. Luchar por ello es lo que a mí me mantiene. Luchar por ello es lo que a mí me mantiene. Porque de otra manera abandonamos el barco y nos dedicamos al periodismo, ¿no?